Muy buenas gente, aquí su anfitrión. Vamos a comenzar con un nuevo video para el canal. Sin nada más que decir, comencemos. El camionero. El nombre de Felipe era muy conocido por aquí. Él era un camionero que amaba hacer su trabajo y era muy feliz, era muy amable con todas las personas. Usualmente Felipe era mandado de trabajo para que se dirigiese a lugares muy lejanos. La gente lo amaba, era aquel sujeto que todas las historias que contaba eran agradables de escuchar. Pero había algo que hacía dudar de todas las cosas que él contaba. Él era amante de las cosas paranormales y eso era lo que le hacía muy extraño. La historia que era más preocupante era que él contaba que una criatura muy extraña se asomaba en medio de sus viajes y le saludaba. Mucho se rumoraba sobre la salud mental de Felipe. Algunos consideraban que estaba loco, mientras otros, los fieles paranormales, creían que la historia era real. La historia, según me la habían contado, se trataba de que Felipe en la carretera por el kilómetro 45, se topaba con una criatura que le saludaba. Lo más extraño era que al parecer esta criatura desprendía un olor nauseabundo, pero Felipe, con su gran carácter, solo lo saludaba y nada sucedía. Los que no creían en esta historia intentaban darle una explicación lógica. Decían que, el pastor Diego, siempre por altas horas de la noche pasa por ahí, y tal vez era el pastor Diego quien saludaba a Felipe. Y el olor nauseabundo pues podría ser el olor que desprenden las ovejas. Los que creían eran quienes también habían pasado por aquel lugar y decían que se siente un olor muy terrible y habían escuchado sonidos. Juan, quien también había pasado por la misma historia, contaba lo mismo. Pero a él no le saludaban, al contrario, él se sentía extraño al pasar por ahí, pero él un día se había detenido en el mismo kilómetro de la carretera. Al bajar se escucha un chillido de gato como si estuviera herido o peleando con otros gatos. Por esta razón era que la historia perdía sentido y credibilidad, porque muchos tenían distintas historias y sucesos. Lo único en común que tenían era que todos sucedían en ese mismo tramo de la carretera, el kilómetro 45. También existían muchos aventureros los cuales decidían ir a pasar las noches, buscando el mito por allí, obteniendo los mismos resultados. Algunos escuchaban gatos malheridos y a otros no les sucedía nada. Eso era lo que el pueblo contaba, aquella noche del 2018. Esa misma noche Felipe fue mandado de viaje y tenía que atravesar el kilómetro 45. Un grupo de exploración, que conocía a Felipe, se unió y decidieron que todos juntos irían hacia aquel lugar. Harían una parada en aquel kilómetro que duraría 1 hora, y se marcharían debido a que Felipe debía estar ya en su destino a la mañana del siguiente día. El hijo de Felipe, llamado César, era amigo de mi padre y él nos contó todo lo sucedido. César fue con su padre y con los 8 exploradores. Relató que esa noche todo el viaje transcurrió normal, pero César tenía un presentimiento muy extraño. Cada vez que se acercaba al kilómetro 45 había menos ruido, sin mencionar que cada vez se iban haciendo más altas horas de la noche. Cuando llegaron al kilómetro 44, todo cambió, el panorama era muy oscuro y había un silencio total. La vegetación cambió bruscamente, al igual que los sonidos de la fauna. Pero lo peor sucedió en el kilómetro 45, contaba que ya no había nada y solo existía un montón de árboles, que eran muy grandes y tenía una apariencia de tener enormes brazos. El miedo de César comenzó cuando vieron el cartel kilómetro 45, eso era el anuncio de que ya estaban en la mitad del mismo tramo. Como habían acordado, Felipe se detuvo. Se bajaron todos e hicieron un plan. Consistía en que Felipe se quedaría durmiendo para recuperar fuerzas. César se quedaría también. Y los exploradores, muy bien equipados, se mezclarían entre la vegetación y dejando una marca avanzarían durante 1 hora, y regresarían al camión con destino al trabajo de Felipe. Si algo sucedía tocarían una alarma para alertar a Felipe, encendería el carro y se marcharían. Fue así como todo se puso en marcha. Pero César, con espíritu de aventurero y sin sueño, decidió seguir a los exploradores sin que se diesen cuenta. No había ninguna presencia. Solo los exploradores y César. Ya habían pasado más de 30 minutos y nada. Fue entonces que decidieron dividirse en 2 grupos. Un grupo de 4 exploradores se dirigiría a la cabaña del pastor Diego y buscaría si hay algo por ahí. Por supuesto, los exploradores ya se habían dado cuenta de la presencia de César. El segundo grupo, con 4 exploradores y César, se dirigirían hacia más adentro del bosque, donde se divisaba a lo lejos una piedra y un montón de madera apilada. Al momento de entrar pasaron 15 minutos y no sucedió nada. Habían perdido contacto con el otro grupo. Ya faltaban 5 minutos, ya se acababa el tiempo, al parecer, era una total mentira.
Pero entonces faltaban tan solo 3 minutos y se comenzó a escuchar un maullido. El otro grupo activo la ala. César y los demás salieron corriendo y mientras más lo hacían más se escuchaban los pasos del otro grupo y también más fuerte se escuchaban los maullidos. Para sorpresa de todos el camión no estaba encendido. Cuando echaron un vistazo, Felipe no estaba. Fue entonces que se dejaron de escuchar los maullidos. Entonces se dividen dos grupos nuevamente y salieron a buscar a Felipe. Pero antes de organizarse de entre los matorrales salía una criatura que tenía forma humanoide, tenía los dientes ensangrentados y tenía un olor nauseabundo. Rápidamente César intentó encender el carro y lo logró. Los 8 exploradores se subieron y arrancaron el camión. César espiaba por la ventana y lloraba puesto que su padre no aparecía. Informaron a la policía sobre el suceso y mandaron a investigar la zona. Era aterrador. Pues los informes encontraron al pastor Diego asesinado y descuartizado ya en estado de descomposición. Encontraron la gorra de Felipe, su celular y sangre. Al revisar el celular se llevaron una gran sorpresa. Era un video donde aparecía Felipe diciendo que estaba asustado porque no estaba César, así que salió a buscarlo cuando en la imagen se aprecia a la criatura que saluda a Felipe y él le responde. Lo curioso es que Felipe se acerca a la criatura y se corta el video. Llamaron a expertos en búsqueda, pero jamás se encontró el cuerpo de Felipe. La leyenda dice que la criatura ha vivido ahí por milenios y buscaba a alguien que la reemplace, ella saludaba a sus presas y las devoraba porque no le respondían el saludo. Pero Felipe era el reemplazo perfecto. Y ahora se dice que por ahí se puede ver a Felipe saludando a todos los que pasan por altas horas de la noche en aquel kilómetro 45. Si lo escuchan recomiendan no saludarle y acelerar el vehículo lo más rápido posible. Sin detenerse ni mirar atrás. Eso ha sido todo, espero que les guste, aquí el horror es quien toca tu ventana. Sin nada más que decir, buenas